Rato descansa el hombre. Bienvenido, ministro Enrique Salazar de Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto de saludarlo. Un saludo a toda la audiencia de Bolivia TV en todo el país. Bien, gracias por su presencia. Yo le decía, no sé en qué rato descansa el hombre, porque fue duro en La Haya. Después aparecieron diversos temas como la elección de los notarios, la posesión. Apareció este tema de Incahuasi, que se fue complicando y bueno, ¿cuántas horas duerme usted, ministro? Bueno, entre ayer y hoy día solamente una o dos, pero por lo general hacemos el esfuerzo porque sean 4 o 5, Enrique, pero bueno, ese es un fuerte ritmo de trabajo que nos requiere nuestro trabajo y nuestro presidente, ¿no? No es fácil seguir al presidente Evo Morales, ¿no? Ser ministro del presidente Evo Morales no es fácil, ¿no? Punto de vista. Bueno. Así es, él tiene una vitalidad y una energía fuera de lo común, realmente fuera de lo común, Enrique. Pero bueno, ahí hacemos el intento. Bien. Tratamos de hacerlo. El gobierno hace propuesta y espera la respuesta del dirigente de Chuquisaca. Un dirigente de Chuquisaca, dice uno de los portales, señaló que no se levantarán las medidas de presión hasta que en asamblea la población de ese departamento decida si acepta o no el documento. Fueron más de 20 horas de diálogo. El gobierno nacional y representantes del departamento de Chuquisaca arribaron este lunes a un preacuerdo. Las autoridades nacionales realizaron una propuesta a los dirigentes del hermano departamento de Chuquisaca y una asamblea decidirá si se levantan o mantienen las medidas de presión. Después de más de 20 horas de diálogo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dio a conocer el documento que consta de 4 puntos, asegurando que las autoridades nacionales tienen la total predisposición de solucionar el lío que ocasionó el cierre de caminos, dice este portal digital. Entre los puntos del texto se señala el cumplimiento de la sentencia constitucional. Bueno, enseguida desarrollamos, por favor. También estuvo el ministro de la Presidencia, don Alfredo Rada, y el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, que también es coordinador político por Santa Cruz, y el doctor Héctor Arce, que lo tenemos aquí presente compartiendo pantalla en Cochabamba, por Chuquisaca. Bien, 20 horas fueron de diálogo permanente hasta llegar a un preacuerdo, ministro Arce. Así es, Enrique. Nosotros, como Gobierno Nacional, siempre con una predisposición abierta al diálogo, tuvimos reuniones ya con las autoridades y con las organizaciones sociales y cívicas de Chuquisaca el domingo pasado. Tuvimos reuniones el domingo 29 de abril. Nos reunimos todo el 1 de mayo, reuniones muy extensas en la ciudad de Sucre. Se hicieron propuestas importantes, pero lamentablemente un cierto ánimo conflictivo impidió que se pudieran llegar a acuerdos y bueno, todos sabemos, a partir del 2 de mayo se decretó un paro cívico que se viene desarrollando en la ciudad de Sucre y se extendió rápidamente a todo el departamento de Chuquisaca. En ese ánimo, el fin de semana, ante una solicitud de los sectores movilizados, particularmente la Federación Única de Trabajadores de Chuquisaca, Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, la FUPOCH, se concretizó una primera reunión el día sábado, en horas de la mañana, en la Vicepresidencia del Estado, a la cual lamentablemente no asistieron, pese a ser una solicitud de ellos mismos, no se dio esta reunión, no se pudo concretizar. Ahí estuvo el ministro de la Presidencia, estuvo también el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB. Ante esta inasistencia mandaron una nueva solicitud, esta vez pidiendo una reunión en la ciudad de Cochabamba, aquí en Cochabamba, por razones de la distancia, que ellos no podían llegar hasta la ciudad de La Paz, un sector grande de los movilizados, y finalmente, Enrique, esta reunión se concretizó el día de ayer. Tenía que ser en horas de la tarde, pero empezó en horas de la noche y se postergó hasta aproximadamente las 5 de la mañana del día de hoy. Ha sido una reunión bastante amplia, donde las partes han expuesto sus puntos de vista, donde todos los sectores movilizados, autoridades de Chuquisaca, organizaciones sociales, organizaciones cívicas, los asesores jurídicos que ellos tenían han hecho valer sus propuestas y por supuesto nosotros como gobierno, estaba el ministro de Gobierno, don Carlos Romero Bonifaz, el ministro de la Presidencia, don Alfredo Rada y mi persona, con algunos viceministros y un cuerpo técnico,
respondimos a todas y cada una de los interrogantes y los planteamientos que tenían los sectores movilizados de Chuquisaca. Ellos, Enrique, tenían un planteamiento de abrogar la ley de delimitación de 30 vértices de los límites al norte entre Chuquisaca y Santa Cruz, y tenían una propuesta también de anular la resolución 090 dictada por el Ministerio de la Presidencia, que fue el elemento que cerró la delimitación entre los dos departamentos. Esta fue una situación que no pudo ser sostenida por las autoridades y los sectores movilizados de Chuquisaca. Se les ha explicado a detalle el contenido de la sentencia constitucional 1160, se les ha explicado a detalle el contenido de la ley 339, la ley de delimitación de unidades territoriales, se les ha explicado el contenido de la resolución, el contenido de la ley, y obviamente no había un argumento, no había ningún fundamento legal para que ni la ley fuera abrogada ni la resolución fuera abrogada. Esta resolución y esta ley se dan en estricto cumplimiento de la sentencia constitucional 1160 y son el primer punto que ha ordenado el Tribunal Constitucional que se debe cumplir estrictamente. Bien, en esas circunstancias, ministro, adelante, quisiera preguntarle se dio a conocer obviamente los acuerdos, pero el público al cual vamos dirigidos en este momento son otros porque van cambiando de acuerdo a los horarios. Estaba por parte del gobierno su persona como ministro de Justicia, estaba el ministro de la Presidencia, don Alfredo Rada, y también el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, con quienes se reunieron por 20 horas ustedes como representante del gobierno, ministro Arce. Con toda la institucionalidad de Chuquisaca, estaba el gobernador de Sucre, don Esteban Urquizo, estaba el alcalde de Sucre, don Iván Arciénega, estaban representantes de la Asociación de Municipios de Chuquisaca, estaban representantes de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, estaban asambleístas nacionales a la cabeza del presidente de la Brigada Parlamentaria Departamental de Chuquisaca, el diputado Callejas, estaban organizaciones sociales, la Federación de Campesinos, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, estaban sectores movilizados, los gremiales, los choferes, estaba CODEINCA, el Comité de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, que de alguna manera está liderizando este movimiento. Estaban asesores, estaba el doctor Gutiérrez, Germán Gutiérrez Gantier y el doctor Gantier, dos abogados conocidos en Chuquisaca, que, bueno, los han nombrado como sus asesores, como miembros de este comité de defensa, como lo denominan ellos. Estaban los abogados de la gobernación, estaban los equipos técnicos que tienen ellos, estaba prácticamente todos los sectores movilizados, tanto institucionales como de las organizaciones sociales. Y a ellos, a todos ellos, con mucha solvencia jurídica, con los documentos en la mano, con la sentencia constitucional, con la ley en la mano, se les ha explicado con un detalle bastante profuso cómo es que se está cumpliendo la sentencia constitucional. Una sentencia constitucional, Enrique, que proviene de un proceso constitucional que ellos mismos activaron, que activó la gobernación de Chuquisaca y que ha determinado que se debe cumplir dos pasos, una delimitación y un nuevo estudio, ¿no es cierto?, y que se están cumpliendo a cabalidad. Un poco lo que ellos manifestaban y lo que ellos planteaban era una suerte de incumplimiento de la sentencia constitucional que ellos mismos han conseguido en un proceso de judicialización de este conflicto. Por lo tanto, no era racional, no parecía lógico su planteamiento. Ellos entendieron finalmente, a la luz de los argumentos, usted sabe muy bien, en más de 20 horas de reuniones, con varios cuartos intermedios, con una movilización en Macharetí de por medio, pero finalmente ellos, Enrique, entendieron y se les hizo una propuesta que, como ustedes conocen muy bien, ellos la van a someter mañana en la mañana a las instituciones que se encuentran movilizadas. A eso van para mañana, ministro Arce. Va para mañana, ¿no? Para mañana yo le preguntaba con quiénes se reunieron, porque no era cuestión de decir van representantes de diversos sectores, nos sentamos, ustedes se exponen, levantan la mano, nos ponemos de acuerdo y listo. No, habían autoridades políticas como el gobernador, usted menciona, el alcalde, habían especialistas constitucionales, alcaldes, asambleístas, ¿no? Asambleístas conocedores del contenido legal, del tema de límites, de la parte de delimitación de los departamentos, en este caso entre Santa Cruz y Cochabamba. O sea, no fue, además de larga,
20 horas no es fácil, había mucha cualidad, había mucha calidad en cuanto a los contenidos. No era una cuestión de sentarse y terminar 20 horas y abrazarse. Entiendo que hubo mucho debate de contenido en cuanto a la delimitación de los límites. O sea, pareciera que es fácil. Muchísimo debate, Enrique, un debate muy profundo, un debate muy importante y un debate en el que finalmente se han aclarado varios temas, ¿no es cierto? Y se ha aclarado cómo es que dentro del proceso constitucional, dentro de la acción de amparo constitucional que la gobernación de Chuquisaca ha llevado adelante, se ha dictado finalmente una sentencia por parte del Tribunal Constitucional, la sentencia 1160, y es esa la sentencia que se tiene que cumplir, y se les ha explicado con todo detalle cómo el gobierno nacional está cumpliendo los dos puntos que establece la sentencia, Enrique. El primer punto, cerrar la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, a lo que se lo ha hecho con la resolución 090 y que ha sido ratificado por una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y segundo punto, el nuevo estudio para determinar en qué departamento se encuentran los reservorios de gas del camping Cauasi, si son reservorios compartidos, si pertenecen a un departamento o pertenecen al otro. Se les ha explicado con mucho detalle que la mayor parte de los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, 90 vértices, se encuentran establecidos, Enrique, por leyes antiguas, por una ley del año 1898 y por otra ley del año 1912. Son límites que se encuentran demarcados por una resolución del año 1914. O sea, estamos hablando que son límites fijos, inamovibles, de hace más de 100 años, y lo único que faltaba por delimitar es un sector al norte, son los primeros 30 vértices, que son límites fijados por límites naturales, por el Río Grande particularmente, y que no existe una situación de conflicto en la delimitación entre los dos departamentos. Es por eso que al final se les ha ofrecido un documento que ellos mismos han aceptado, y es el documento que van a poner a consideración de sus bases el día de mañana. Yo tengo este documento, Enrique, este es el documento que se les ha entregado y que va a ser considerado mañana por los sectores movilizados en Chuquisaca. Este documento, que está firmado por el ministro Carlos Romero Bonifaz, por el ministro Alfredo Radavelis, y está firmado por mi persona, concretamente establece, Enrique, 4 puntos que, si usted me permite, yo puedo dar lectura muy brevemente. Correcto, ministro. Son puntos cortos, pero ministro, son absolutamente reveladores. Lo que quiero destacar, ministro, aguárdeme un segundo, ministro. Aguárdeme un segundo, ministro. Lo que quiero destacar, porque no queda bien que diga, no fue fácil llegar a un preacuerdo, y cuando había un movimiento en marcha en Chuquisaca, llegar a persuadir de que los 90 vértices, los límites, datan de 1914 entre Chuquisaca y Santa Cruz, y que los 30 vértices que faltaban delimitar también entran, y llegaron a una persuasión con los presentes, ustedes como representantes del gobierno, y llegar a un preacuerdo no fue sencillo, ministro. Así es, hubieron momentos muy complicados, de mucha tensión, Enrique. Incluso cuando nosotros estábamos en plena negociación, en las horas de la madrugada del día de hoy, se dio pues ese bloqueo en el sector de Macharetí, en el cruce de Macharetí sobre la carretera internacional que une Santa Cruz con Yacuiba y el paso fronterizo con la República Federal Argentina. Esta es una situación que causa un grave perjuicio, y no se justificaba que estalle o que se dé en medio de una negociación, porque a las 0 horas nosotros estamos en pleno proceso de negociación, hablamos con ellos, reflexionamos con ellos, lamentablemente no pudieron hacer suspender esa medida fue desbloqueada por efectivos del orden para proteger la libre transitabilidad en una de las carreteras de mayor tráfico en nuestro país. ¿Hubo algún momento, ministro Arce, sí, que se pudo suspender esta reunión? ¿Se pudo parar? Hubieron varios cuartos intermedios, pero hay que reconocer la gran vocación de las partes. Tanto el gobierno nacional como los sectores movilizados tuvimos una vocación de diálogo, y es por eso que finalmente nuestro gobierno llegó incluso a dejarles un documento firmado. Un documento firmado que esperemos que mañana, a la luz de la razón, de la lógica, a la luz de la pacificación necesaria, a la luz de no extremar esfuerzos por situaciones que no valen la pena, finalmente los sectores movilizados en Chuquisaca lo entiendan. Correcto. Si me permite, yo Enrique, tengo una copia también de la copia. Sí, adelante, por favor.
Así es, y son muy importantes porque reflejan justamente toda la conflictividad que en estos momentos se está viviendo en Chuquisaca. El primer punto es, se ratifica la posición de ambas partes en sentido de dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160. No puede ser de otra manera, no nos pueden pedir a nosotros que anulemos los pasos que el Tribunal Constitucional le ha ordenado al Gobierno Nacional cumplir y desarrollar. Segundo punto dice, se reconoce la plena validez y vigencia jurídica de las leyes de 10 de noviembre de 1898 y 21 de octubre de 1912. Y ese es el punto fundamental, Enrique. Se acuerda proceder a la verificación física de la demarcación y amojonamiento de los límites interdepartamentales dispuestos en estas normas, para lo que se conformará una comisión de alto nivel junto al Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autonomías y el Instituto Geográfico Militar, misma que comenzará a trabajar a la brevedad posible. Les hemos ofrecido, y lo ofrecemos con la mayor humildad, con el mayor respeto, ir nosotros, con ellos, con nuestras Fuerzas Armadas, con el Instituto Geográfico Militar, al lugar donde están demarcados los límites en más de 100 años y a verificar. Han habido una serie de situaciones que los compañeros han expuesto. Por ejemplo, había una compañera que nos mencionaba de que una familia que antes vivía y era chuquisaqueña parecería siendo una familia en Santa Cruz. Eso no existe, Enrique. Son límites de hace más de 100 años. Es un tema que está definido hace mucho tiempo y les hemos ofrecido ir a verificar, mojón por mojón, piedra por piedra, tramo por tramo. Nuestro país ya no es un país empobrecido, Enrique. Nosotros ahora tenemos helicópteros, tenemos superpumas, podemos ir y podemos verificar in situ, como llamamos los abogados, si es que todo está correcto y si es que todo está en orden en estos tramos que están aprobados hace más de 100 años. El tercer punto, Enrique, dice, se dará continuidad al proceso de exploración y perforación de pozos en Muyupampa, objetos de corregir el antecedente nefasto del año 2007 sobre la expulsión de la empresa Total. Para este efecto se requiere una confirmación previa por parte del operador que ratifique su interés de volver a intervenir en esta zona. ¿Qué pasó el año 2007, Enrique? La empresa Total, que es una de las empresas que está operando el campo Incahuasi, pretendió explorar en el sector de Muyupampa, es decir, el sector de Chuquisaca que colinda con la serranía de Incahuasi. Y en Muyupampa una alcaldesa y un movimiento se opusieron a las pruebas de sísmica 3D y expulsaron a la empresa Total del territorio chuquisaqueño. La empresa Total finalmente volvió y exploró en la provincia cordillera, en el sector de Incahuasi, del departamento de Santa Cruz. Ese es un error que ellos lo han admitido y que ahora lo pretenden corregir y que el gobierno está totalmente dispuesto a corregirlo. Nosotros estamos conscientes de que tiene un gran potencial gasífero para el futuro del departamento de Chuquisaca y queremos explorar y explotar una gran cantidad de gas y hidrocarburos, y para eso nuestro compromiso está totalmente abierto. Lo dijo el presidente Evo Morales en Mojocoy hace algunos días, en presencia incluso del máximo dirigente de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, que nos visitó. Y el último punto, quien sabe el más importante, el que debe considerar en serio Chuquisaca, estimado Enrique, dice: desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento de Chuquisaca a través del desarrollo de proyectos de exploración y explotación en el departamento, mismos que serán tratados y acordados con el Ministerio de Hidrocarburos, con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en una reunión de urgencia sobre retorno del exterior. El ministro Sánchez se encuentra en Angola en una misión importantísima de puesta en evidencia del potencial gasífero hidrocarburífero de nuestro país. Deberá de retornar este día viernes. Él estuvo esperando el día sábado en la ciudad de La Paz y el viernes a la brevedad posible nos reunimos con él y diseñamos, ahora que estamos en el mes de mayo, en el mes de las fiestas mayas, el aniversario de nuestro querido departamento de Chuquisaca, definimos obviamente un plan ambicioso, grande, de exploración en varios campos, más de una decena de campos, tanto por parte de yacimientos como por parte de las empresas operadoras, para desarrollar la potencia gasífera e hidrocarburífera que tiene el departamento de Chuquisaca. Esos son los temas que nos tienen que motivar. A nuestra manera de ver y a la manera de la lógica y de la razón, como les hemos explicado con todo respeto, con toda humildad y toda consideración, estos 4 puntos cierran el conflicto. Y cierran el conflicto desde el punto de vista de lo que es Incahuasi. Hay pendiente un estudio, la determinación de si el gas de Incahuasi pertenece a Chuquisaca, pertenece a Santa Cruz o pertenece a ambos. No es una determinación que la va a tomar un juez, Enrique, no es una determinación que la va a tomar una organización social, no es una determinación que la va a tomar una autoridad política, es una determinación técnica que tiene que tomarse a la luz de las evidencias técnicas, y para eso
cumpliendo la sentencia constitucional, corrigiendo los errores que se hayan podido cometer en el pasado. Actualmente se está llevando adelante por parte de una empresa internacional un procedimiento serio, responsable, meticuloso para determinar técnicamente en qué tipo de campo es ese, si es un campo compartido o no es un campo compartido el campo Incahuasi. Galileo Galilei decía, cuando se hace las cosas a la luz de las matemáticas y las certezas son matemáticas, no caben las interpretaciones sociales, sociológicas o políticas. En este caso se aplica perfectamente este adagio, Enrique, y es una determinación técnica, en definitiva, la que nos dará la respuesta en los próximos días, porque no nos olvidemos que obviamente hay responsabilidades que tienen que cumplirse y que tienen que desarrollarse, obviamente, en cada uno de los departamentos, más allá de los resultados que tenga este estudio. Por lo tanto, Enrique, nuestro pedido, nuestra invocación respetuosa al pueblo chuquisaqueño, a las autoridades movilizadas, a sus autoridades en general, que reine la razón, Enrique, que reine la lógica y que entendamos finalmente que entre bolivianos no podemos enfrentarnos, que lo que hoy tenemos gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, que ya tiene más de 12 años en nuestro país, ese histórico 1 de mayo del año 2006, donde recuperamos nuestro gas, nuestro petróleo, nos ha constituido en un país pujante, de gran crecimiento, de gran desarrollo. Somos el primer país y hemos sido el primer país que crece en la región en los últimos años. Eso lo debemos a la nacionalización, a las grandes políticas de expansión y de crecimiento económico. Y como sabiamente dice el presidente Evo Morales, Enrique, esta situación no debe ser para que nos enfrentemos, no debe ser para que los bolivianos entre nosotros tengamos diferencias, debe ser para que nos unamos, para que juntos compartamos nuestra riqueza y para que juntos nos desarrollemos hacia futuro en base a las normas, en base al cumplimiento de los fallos, en base a los informes técnicos, en base a una convivencia sana y pacífica a la que, por supuesto, estamos llamados todos los bolivianos, no solamente los chuquisaqueños, sino todos los bolivianos, Enrique. Con esta explicación que usted está realizando de los 4 puntos acordados con este preacuerdo, entiendo que y se ha podido ver, y eso es bueno para el país, de que también ha habido buena voluntad de la otra parte de los hermanos chuquisaqueños, porque cuando uno quiere frenar algo, lo frena y puede estar 40 días y 40 noches y no se avanza nada. Y ha habido 20 horas, no es poco tiempo, pero se ve que ha habido buena predisposición de los líderes del hermano departamento de Chuquisaca, ministro Arce. Así es, Enrique. Nosotros saludamos y valoramos esa predisposición. Han habido momentos tensos, no ha sido quizá lo mejor que en pleno diálogo se estalle un bloqueo en una carretera internacional, pero bueno, todos estamos para entendernos, somos bolivianos, todos nos queremos entre nosotros, todos queremos el bien de nuestra nación. Aquí no deben caber intereses mezquinos, parciales, sectarios, intereses políticos por sobre todas las cosas, sobre temas técnicos, sobre temas que tienen una fácil resolución a la luz de las matemáticas, a la luz de la ciencia, ¿no es cierto? Y esperemos, sinceramente, yo hago votos, Enrique, de que en base a este preacuerdo, que en un acto, además, con mucha humildad, pero en un acto de gran desprendimiento, el gobierno nacional les ha ofrecido. Yo le he entregado personalmente este proyecto, este acuerdo suscrito por 3 ministros en sus manos propias a nuestro gobernador, don Esteban Urquizo. Y bueno, esperemos que mañana, a la luz de la razón, poniéndonos la mano en el pecho, entendiéndonos entre bolivianos, finalmente nuestras organizaciones del querido departamento de Chuquisaca entiendan y nos pongamos a trabajar en estos puntos que simbolizan ya el terminar de definir los temas. Esperemos con tranquilidad qué es lo que pasa con ese estudio, cumplamos las determinaciones de ese estudio, ¿no es cierto? Finalmente, desarrollemos en el futuro el potencial hidrocarburífero y gasífero de un departamento que tiene un gran potencial y que va a ser en el futuro seguramente uno de los mayores, si no será el mayor productor de gas y petróleo de nuestro país, en esta lógica de ahora aprovechar nuestros recursos naturales para nosotros, para los bolivianos, y no para las empresas extranjeras como era antes de la nacionalización. Bien, este preacuerdo, ¿a quiénes se pondrá a consideración mañana? Entiendo, Enrique, que van a ser todas las organizaciones a la cabeza de CODEINCA, el Comité de Defensa de los Intereses de Chuquisaca,
que van a considerarlo el tema. Entiendo que van a estar también algunas autoridades. Ellos ya tienen sus propios mecanismos, ellos tienen su propio mecanismo de difusión. El gobierno nacional ha actuado con la mayor buena fe. Nuestro gobierno de alguna manera también ha salvado responsabilidades en este conflicto, estimado Enrique, porque hemos mostrado, usted ha visto, la opinión pública boliviana ha sido testigo de este gran interés, ¿no es cierto?, esta gran voluntad que hemos mostrado, al extremo incluso de dejar un documento firmado y hacerlo además con mucha humildad, con mucha sencillez, para que finalmente, a la luz de la razón, a la luz de la verdad, esos elementos tan importantes, nos entendamos y bueno, pues veniremos hacia futuro. Y si habían dudas o temas pendientes que se entendían de poblaciones, de gente que se podía haber movido dentro de los límites que están establecidos hace más de 100 años, que están demarcados hace más de 100 años, bueno, pues conjuntamente hagamos una verificación, vayamos punto por punto, reitero, límite por límite, utilicemos los mecanismos modernos que ahora tenemos y veamos en definitiva si estos límites están bien colocados, estos límites de hace 100 años son correctos, y no le busquemos tres pies al gato, como se dice comúnmente, popularmente, Enrique, y más bien nos dediquemos a la construcción y al desarrollo de nuestro querido departamento de Chuquisaca. Con la instancia técnica que se estima la tendremos este 14 de mayo, con este estudio técnico que se ha encargado a IPFB y a una instancia técnica, con esto prácticamente todo quedará resuelto, ministro Arce. Así es. Cuando hablan las matemáticas, cuando habla la técnica, cuando hablan elementos que pueden ser verificados por ambas partes, obviamente todos tenemos que someternos a ellos. No nos olvidemos que hace algunos años, y contaba con mucha propiedad el ministro Carlos Romero Bonifaz, hace muchos años hubo un problema similar sobre el campo Margarita Huacaya entre Tarija y Chuquisaca, que se basaron justamente en los límites aprobados por la ley del año 1898. Y después de un estudio técnico se estableció de que había un campo compartido y se ha establecido un factor de distribución entre Tarija y Chuquisaca. Y todos han aceptado eso, todos hemos firmado eso, y obviamente esos reservorios, ese gas que es ahora de los bolivianos, beneficia a ambos departamentos. Es solamente entendernos, es solamente utilizar la lógica, utilizar la razón, desprendernos de posiciones que a veces no pueden tener mucha buena fe, desprendernos de posiciones que nos llevan a encapricharnos con situaciones que no están demostradas científicamente, abrirnos, actuar con la verdad como actúa siempre nuestro presidente, como actúa nuestro gobierno, y a la luz de la verdad, por supuesto, no hay nada que esconder, ojalá, no hay nada que nos pueda perturbar o nos pueda perjudicar. Ojalá ese sea el norte, el camino para la resolución de conflictos que siempre van a haber en la cotidianidad entre personas, entre regiones, municipios y departamentos para avanzar. Ha circulado bastante en las redes sociales, ministro Arce, el proceso va, ¿no? Sigue este proceso iniciado al juez que dijo en 5 días se descongelan los recursos y se tiene que abonar a las cuentas de Santa Cruz. Sigue el proceso. Sí, mire, Enrique, yo aprovecho esta oportunidad y la gran audiencia que usted tiene en Santa Cruz particularmente para expresar mi más profundo respeto y consideración a todos los administradores de justicia del departamento de Santa Cruz y de Bolivia en general. Hace aproximadamente un año, Enrique, usted debe conocer, hubo un caso de extorsión a los jueces en Santa Cruz. El Consejo de la Magistratura, no este Consejo, el anterior Consejo, hizo aparecer una lista y se circuló una lista de jueces que serían retirados. Y con esa lista se extorsionó a administradores de justicia para permanecer en sus cargos. Nosotros en ese momento, con el viceministro de ese entonces, el doctor Gonzalo Trigoso, detectamos esta irregularidad y operamos directamente, con la ayuda del fiscal general, el doctor Ramiro Guerrero, el ministro de Gobierno, el doctor Romero Bonifaz. Logramos identificar a las personas que estaban cometiendo estos delitos, y yo me reuní personalmente con los jueces en Santa Cruz y les ofrecimos todas las garantías que una institucionalidad republicana, que un Estado de Derecho tiene que ofrecerles a los jueces. Nosotros no tenemos nada en contra de los jueces, nada en contra de los magistrados, todo lo contrario, queremos garantizar su esfuerzo, queremos garantizar su trabajo, pero cuando se dan casos como este, imagínese el caos y la situación que ha generado, Enrique, un fallo, con todo respeto, incorrecto de un juez, porque si hay un tribunal constitucional que concentra el control de constitucionalidad y concentra los fallos para la prevalencia de los derechos humanos, un juez inferior no puede contradecir lo que dice el Tribunal Constitucional, ni aquí, ni en ningún otro país, ni en la China, ni en ninguna parte del mundo, Enrique. En eso descansa la institucionalidad jurídica, porque así como hay un juez de Santa Cruz que ha podido supuestamente beneficiar a Santa Cruz, yo dije públicamente, Santa Cruz no necesita de ningún juez que lo beneficie, Santa Cruz
tiene las cosas claras y tiene las pruebas técnicas ahí para sustentar sus planteamientos y sus derechos, como ya lo ha hecho y lo va a volver a hacer seguramente, y no necesita de ningún juez amigo que le haga ningún favor. Así como había un juez en Santa Cruz que dispuso el descongelamiento, podría haber otro juez en Chuquisaca que diga que las regalías se partan a la mitad. Obviamente, pues, si cada uno, como decía el doctor Peña, con todo respeto, decía, este es un fallo justo. Si los fallos los vamos a valorar por lo que los consideremos justos o no, y no porque provengan de una institucionalidad, obviamente todo el sistema jurídico no funciona. Nosotros no hemos tomado ninguna actitud en contra de los jueces en su conjunto. Es más, al interior de la ley o de la comisión establecida en la ley 898, Enrique, estamos construyendo grandes cosas para la administración de justicia. Hemos elegido a más de 400 notarios en una elección histórica sin precedentes, donde no ha habido uno solo, Enrique, que haya entrado por otras situaciones que no sea su propio esfuerzo, su propio sacrificio, su propio trabajo. Hemos aprobado recientemente un reglamento para, con ese mismo método transparente y meritocrático, elegir a los vocales de los tribunales departamentales de justicia. Estamos trabajando arduamente en el establecimiento de la carrera judicial, de la convocatoria para jueces, y queremos hacerlo con ellos, los buenos administradores de justicia, que son la mayoría en nuestro país, que estén tranquilos, que tienen toda la garantía. Bien. A los jueces hay que respetarlos por su independencia. No porque un recurso lo haga un senador, lo haga una senadora, o lo haga un diputado, uno va a tener cierto equilibrio. La ley y los jueces deben actuar siempre de manera ciega, como nos muestra la diosa Temis, Enrique, sin mirar quién está al frente. Y aquí lo que tiene que haber es una investigación. Nosotros no hemos planteado detener ni perjudicar en ningún sentido al juez. Haremos una investigación a través de los órganos. Otra cosa que es importante, yo no lo he juzgado al señor juez de Santa Cruz. Hemos presentado una solicitud de investigación que es un órgano independiente, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, en definitiva la que tendrá la responsabilidad de llevar adelante ese proceso, y no somos nosotros, no soy yo a través de un memorándum o a través de otro mecanismo, como falsamente se pretendió indicar por algunas autoridades políticas que entiendo vienen de la gobernación y sus planteamientos no son jurídicos necesariamente, no son basados en derechos, sino más bien en temas y en argumentos políticos. Bien. Pero bueno, como les decíamos el día de hoy a los dirigentes de Chuquisaca, los juristas podemos movernos dentro de determinadas certezas jurídicas, Enrique, que es una particularidad nuestra que nos ayuda muchísimo. En el lenguaje no verbal que usted transmite lo veo tranquilo, lo veo sereno, conciliador, y eso es bueno después de las 20 horas de trabajo con la dirigencia de los hermanos chuquisaqueños. Y con esto voy cerrando, ministro. Aquí circuló bastante en las redes sociales, decían, por ejemplo, el ministro Arce salió al paso del juez que dijo en 5 días se descongela y se abona a las cuentas de Santa Cruz, porque ahí se está blindando, decían, la postulación del presidente Evo Morales, determinación que estuvo a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque si no va a salir cualquier juez y va a decir esto se para, esta repostulación no va. Y ellos lo que están haciendo, decían, fuerte, circuló en las redes sociales, reitero, en Santa Cruz, y separa la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero usted se adelantó en la pregunta que le iba a hacer y me dice, no, porque mañana sale otro juez y saca otra determinación y que puede ir en contra de Santa Cruz y viceversa, cada cosa en su lugar. Y ponía el ejemplo de Galileo. Así es, Enrique. Nada tiene que ver, esas son comentarios malintencionados, que yo no sé realmente de dónde provienen, ¿no? Yo creo que todos queremos vivir en democracia, todos queremos vivir en un Estado de Derecho, en una institucionalidad republicana, porque aunque nosotros somos un Estado, en los hechos nosotros somos una república, Enrique. Y todos queremos vivir pues en un imperio de la legalidad. Y si hay un juez que se le lleva una situación y por el hecho de que ahí existan determinadas presiones, existe una banda en la puerta, cosas así, falla en una determinación contraria a lo que ha establecido un tribunal constitucional, que es el órgano que está en la cima de la pirámide del control, que es el que concentra el control de constitucionalidad y legalidad. Obviamente lo que corresponde mínimamente es una solicitud de investigación, es un procesamiento para ver qué es lo que ha pasado.
Y esto no tiene nada que ver, lo hicimos en otros casos, cuando no había ningún temas de repostulación ni nada por el estilo. Eso responde al miedo, al temor político quizá que tienen a la figura del presidente Evo Morales, que sigue en todas, absolutamente en todas las encuestas de oposición, de intereses privados, de donde se haga, sigue liderizando las encuestas, porque es el gran conductor de este proceso de revolución democrática y cultural, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, y como usted bien ha dicho, Enríquez, lo hicimos en el caso de un juez de Santa Cruz, lo haríamos en el caso de un juez de Chuquisaca. Son los lunares, son los menos, ¿no? Y lo que nosotros más bien queremos darles a los jueces es todo el respaldo para que estén y permanezcan en sus cargos y se desarrollen exclusivamente por su conocimiento. No sé si usted recuerda, Enrique, hay una canción de Rocío Dúrcal que es muy antigua, pero tiene una frase que dice, una esposa que se está divorciando del esposo le dice: ¿cómo puede, señor juez, usted que ha estudiado tanto, no reconocer el llanto de dos personas que se quieren tanto? Es algo así, no la voy a cantar, pero yo para cantar soy malísimo, pero más o menos la letra dice eso. Hasta en una canción, Enrique, el juez se supone que es una persona que sabe mucho, y la gente tiene que llegar a ser juez por sus conocimientos, por sus méritos, y tiene que honrar la justicia. En las manos de un juez, Enrique, está la dignidad, está la libertad, está el patrimonio, está la vida de un ser humano. Construyamos juntos con los buenos administradores de justicia, con los buenos abogados que tenemos, construyamos juntos un sistema de justicia donde los jueces estudien tanto, como dice esa canción de Rocío Dúrcal, y donde tengamos una justicia mejor, como tenemos ahora, de seguro, un notariado mucho mejor. Yo, Enrique, el día miércoles me voy a reunir con la institucionalidad de los magistrados allá en la ciudad de Santa Cruz. Los vamos a invitar, como lo hemos hecho con los magistrados en todo el país, a que construyamos juntos una nueva justicia como lo estamos haciendo en otros sectores. Yo reitero, con la mayor humildad, con la mayor decencia, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como cabeza del sector, no juzgar nosotros, no sancionar nosotros, sino pedir un órgano imparcial, los órganos llamados por ley, por los mecanismos que franquea la ley, que se hagan las investigaciones cuando este tipo de casos obviamente anómalos, lo ha reconocido, muchos juristas lo ha explicado, incluso con un criterio extraordinario, el doctor Carlos Romero Bonifaz, otro gran jurista que tenemos en nuestro gobierno. Todos hemos convergido, no era necesario, no era lo correcto. Aquí lo que se tiene que hacer es cumplir la sentencia constitucional, porque de eso se trata, vivir en democracia, vivir en un Estado de Derecho, Enrique. Bien, con esto cierro, y usted me puede decir, yo no quiero opinar de él, pero en Santa Cruz una parte, porque no siempre son toda la región, toda la ciudad, es una parte, se le puso el membrete al ex viceministro de Autonomía, Hugo Siles, de traidor de Santa Cruz. El hecho que él se haya apartado ayudó a que esto se solucione. Él merece el membrete que colocó una parte de la oposición o de la dirigencia en Santa Cruz, traidor de Santa Cruz. ¿Merece o no merece, don Hugo Siles? No, absolutamente inmerecido ese calificativo, lo rechazamos. El colega Hugo Siles ha sido una muy buena autoridad que ha trabajado muchísimo por la autonomía en nuestro país, que ha trabajado buscando siempre la unidad, el equilibrio. Lo ha hecho como ministro, lo ha hecho después como viceministro. Se generaron por la naturaleza del trabajo una serie de tensiones, una serie de situaciones, y él prefirió dar un paso al costado. Es un gesto digno, es un gesto que hay que reconocerle para obviamente viabilizar las soluciones a los conflictos que hoy estamos viviendo con Chuquisaca. Compañero Siles es un buen compañero, es un compañero profesionalmente solvente, es un compañero de mucha valía, y es un compañero que va a seguir trabajando con nosotros, y no es traidor absolutamente a nadie, como no lo somos quienes trabajamos por este proceso de cambio, por este proceso de transformaciones. Y ahí yo reitero nuevamente, hay personas que califican algunas cosas políticamente y hay personas que califican jurídicamente, que califican en otros sentidos. Aquí se trata de elementos jurídicos, y mis calificaciones siempre han sido jurídicas, a diferencia del doctor Peña, por ejemplo, y lo digo con el más absoluto respeto, Enrique, que han tenido calificaciones políticas que no guardan una relación con lo que a veces en segundo o tercer año de la Facultad de Derecho nosotros enseñamos, Enrique, ¿no? A veces hay que separar nuestra función política y nuestra función jurídica. Hay que ser reconocidos y hay que hablar con la verdad. No por un tema político, por un tema coyuntural vamos a llegar a ofender la dignidad de las personas, como en el caso de estos calificativos contra el ex viceministro Siles, sino más bien tenemos que siempre actuar con la hidalguía y la dignidad que los seres humanos debemos mostrar siempre en el mundo avanzado en el que vivimos, en el mundo desarrollado en el que vivimos, querido Enrique. Bien, un gusto tenerlo, ministro Héctor Arce.
Gracias por aceptar la invitación y que tenga buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar en el programa y siempre las órdenes de este programa. Hablemos claro y de Bolivia TV. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Bien, era importante conocer la palabra del ministro de Justicia, Héctor Arce, que ha sido uno de los 3 representantes del gobierno, conjuntamente don Alfredo Rada, ministro de la Presidencia, el doctor Carlos Romero, ministro de Gobierno, que estuvieron reunidos con la dirigencia y las autoridades del hermano departamento de Chuquisaca. Bien, antes de irme a la pausa, y luego vamos a estar también con el arribo del presidente Evo Morales a Costa Rica para estar presente en la posesión del mandatario electo.